Ok. Bueno, como ya comentó el doctor Seco, vamos a revisar algunas, sobre todo los antecedentes. El título del artículo es Bones and Brains y bueno, vamos a empezar. Eh, Respecto al índice, vamos a revisar antecedentes, la microbiota a través de la vida, el eje del intestino y el cerebro, los modificadores de la microbiota, enfermedades que se han asociado, el artículo como tal, Bones and Brains, y por último las implicaciones en psiquiatría. Ok, entonces, en esta imagen podemos observar que la microbiota está presente con nosotros a lo largo de nuestra vida, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que ha estado presente desde hace millones de años, ¿ok? Por ejemplo, hay un poco de controversia respecto a cuándo empieza la microbiota a estar en el intestino, si podría ser desde el embarazo o si se considera a partir del nacimiento. Por eso también influye mucho, por ejemplo, si la madre recibe tratamiento antibiótico agudo, o sea, menos de 10 días, no se modifica la microbiota ni tanto de la madre ni como del pequeño, pero si el tratamiento antibacteriano es más prolongado, sí se ha llegado a modificar. Esto se ha observado en modelos murinos, pero pues como vamos a ir revisando, hay muchos estudios que son en murinos, algunos en peces cebra, en drosófila y algunos en humanos, ¿ok? Entonces, lo que va a influir dentro de la microbiota es el estado de la madre, la dieta, si toma antibióticos, si está sometida a un estrés importante y también muy importante la vía del nacimiento, si es vía cesárea o vía parto vaginal. Okay. Obviamente, si es vía parto vaginal, pues la colonización de la microbiota hacia el intestino del bebé va a ser mucho más rápido. En algunos modelos murinos se ha observado que pues no hay mucha diferencia entre, o sea, si nace por cesárea y después se colonizará, pero pues es algo que se puede revertir, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos estar observando desde el inicio. Ahora, la microbiota en el inicio de la vida es muy importante, ¿ok? Se va a ir, conforme vayan pasando los años, la diversidad se va a hacer mucho más importante. ¿Okay? La diversidad, como vamos a observar, es muy importante. No tanto que una bacteria en específica sea como la panacea, sino más bien que haya diversidad. La microbiota se ha asociado durante las primeras fases de la vida con la proliferación neuronal, mayor arborización de las dendritas, migración neuronal, también tiene mucha relación con la madurez de la microglía, ¿ok? Sobre todo los años más importantes es desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, que pues es lo que también observamos que es compatible con pues el de neurodesarrollo. Ahora, la microbiota durante la adolescencia, pues es más bien como un cambio entre la infancia y la adultez. Ya cuando llegamos a ser adultos, o sea, por ejemplo, en el grupo que consideran en el estudio de los 18 a los 40 años, en realidad la microbiota no cambia mucho. Después sí cambia mucho, por ejemplo, para las mujeres durante la menopausia. Durante nuestra vida, pues está muy asociada con, o sea, la, la regulación de la sinapsis, como ya les había comentado, también la regulación de la microglía, y conforme vamos avanzando, la diversidad de la microbiota va disminuyendo, se van encontrando bacterias, o sea, aumento de gram negativas, aumento de bacterias proinflamatorias, y pues esto también se ha asociado con pérdida neuronal, apoptosis. De hecho, también en uno de los artículos o sea, que se me enviaron, hay uno muy interesante donde se observó que las personas de entre 105 hasta 110 años, o sea, personas ya bastante longevas, tienen una abundancia de Akkermansia. ¿Okay? Eso también se ha observado en los ratones, que los ratones con una longevidad alta tienen esta bacteria. No se sabe si es, o sea, esto es una relación, no se ha encontrado si sea una causalidad, pero sí es bastante interesante observar cómo pues hay algunas bacterias en específico que también pueden ser protectoras.
Ok, entonces, este es el eje, como verán, se ve bastante complejo, pero pues vamos a irlo revisando paso por paso, o sea, sistema por sistema. Hay mucha información. La verdad es que a mí me recordó mucho, por ejemplo, en las clases de bioquímica, que al inicio las veía como, pues como algo imposible, o sea, algo gigante, pero pues conforme vamos pasando paso a paso, se va entendiendo un poco mejor. Ujú. También hay que entender que esto es nuevo, relativamente, ¿ok? O sea, hay muchas cosas que aún están, pues, descubriéndose. Entonces, ya que vamos paso por paso, pues vamos a ver, el sistema inmune es un punto de inflexión, ¿ok? Una falta de la diversidad de la microbiota se ha asociado en defectos de la maduración, activación y diferenciación de la microglía. Esto se observa en modelos murinos germ-free. En las siglas en inglés es GF, o sea, son murinos que nacen por cesárea y viven en un ambiente controlado y estéril. Por eso se pueden observar estas alteraciones. Estos efectos en la microglía pueden revertirse con la producción de ácidos grasos de cadena corta de la microbiota, es decir, no tiene microbiota, tiene esta alteración, pero se puede revertir si se vuelve a colonizar. También la movilidad de monocitos hacia el cerebro regulada por TNF-alfa, mediado por la activación de la microglía, parece disminuir con el uso de probióticos, especialmente lactobacillus y bacteroidetes. Hay diferentes tipos de probióticos, pero los más comunes es lactobacillus y bacteroidetes. Lactobacillus reuteri y una dieta con triptófano al inicio de la vida es necesaria para la regulación de células T de CD4 para que maduren a ser células T inmunoduladoras. ¿Ok? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hay bacterias que pueden regular al sistema inmune, pero también el sistema inmune empieza a regular estas bacterias. Vamos a ir revisando como otros hallazgos durante la presentación. ¿Ok? Ahora, señales enteroendocrinas. Este es de los temas que se me hizo más interesante porque, por ejemplo, la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son los CSFAs, por sus siglas en inglés, por la microbiota en el colon, activa las células enteroendocrinas L vía estos dos receptores. ¿Ok? Los receptores 2 y 3, principalmente el 2, son los receptores de los ácidos grasos de cadena corta. Eso quiere decir que aumenta la liberación de GLP-1 y péptido IgG, que son anorexigénicos. Es decir, cuando nosotros comemos, empieza, o sea, ya sabemos que pues empiezan las señales, se libera grelina, etcétera. O sea, al inicio por la comida, por la distensión, etcétera. Pero cuando estos alimentos empiezan a llegar al colon, sobre todo la porción proximal del colon, cuando estas bacterias que están dentro de nosotros, pues empiezan a degradar los nutrientes, liberan ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta le dicen prácticamente a nuestro cerebro que todavía no tenemos hambre, ¿ok? Esto va a ser muy importante porque es una regulación de la saciedad por horas, ¿ok? O sea, mantener la saciedad por más tiempo. Los ácidos grasos secundarios derivados de bacterias también promueven la liberación de GLP-1 y péptido IgG por la vía del receptor Toll-like R5, ¿ok? O sea, no solamente son los ácidos grasos de cadena corta, sino también, perdón, sí, sino también los ácidos grasos secundarios derivados de las bacterias, sobre todo butirato. Esta liberación de hormonas anorexigénicas también se ha asociado con indol producido por bacterias y lipopolisacárido. Recordemos que el lipopolisacárido se encuentra en las gram Porque es negativas Messi, pero ni y a los parece. receptores Toll-like. El tratamiento con probióticos o prebióticos puede disminuir la cantidad de comida ingerida, ¿ok? O sea, esto se ha demostrado en personas con obesidad. Un poco de evolución. Bueno, como hemos comentado, las bacterias han estado con nosotros a lo largo de millones de años, ¿ok? Entonces, estamos descubriendo qué función, no solamente lo que la microbiota hace con nosotros, sino también lo que nosotros hacemos con la microbiota. Es una Ah, mira, hablando simbiosis, de cagada. ¿ok?
ambos están regulados. Cuando esta regulación se ve afectada, se llama disbiosis, ¿ok? Ahora, ciertas bacterias producen proteínas que mimetizan la función de hormonas involucradas en la regulación del apetito. Por ejemplo, esta proteína, la CLPB, producida por E. coli, mimetiza a la liberadora de hormona de melanotropina, ¿ok? Esta hormona aumenta la liberación de hormonas anorexigénicas, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar a como hilar las ideas. Si hay aumento de E. coli, hay aumento de esta proteína que mimetiza a esta hormona. Esta propia proteína puede también aumentar la liberación de hormonas anorexigénicas, con un incremento de, que esto fue lo que se observó pero en modelos murinos, con un incremento de producción de esta proteína producida por E. coli, se generan anticuerpos reactivos contra la hormona alfa-MSH y se observó una disminución en la ingesta alimenticia de roedores. O sea, pareciera que no es agonista, ¿ok? Ahora, también se ha observado autoanticuerpos contra la proteína PPY y la grelina. Aún no se sabe qué implicaciones tiene esto, pero estos autoanticuerpos se han observado en humanos. No sabemos qué función podrían llegar a tener, pero pues eso quiere decir que también pueden existir proteínas que están mimetizando estas hormonas que nosotros tenemos. Ahora, respecto a los neurotransmisores, las células enterocromafines producen serotonina 5-HT a partir del triptófano de la dieta. Ahora, también ciertos Clostridium pueden regular a la alta la producción de la serotonina por la regulación de la enzima. Esta enzima, si recuerdan, es la hidroxilasa, o sea, TPH1, que es la que se encuentra sistémica. La TPH2 se encuentra en el cerebro, pero esta enzima es la reguladora hacia la síntesis de la serotonina, ¿ok? La serotonina aumenta el tránsito intestinal. Ahora, también el lipopolisacárido de los gram negativos puede aumentar la secreción de serotonina por activación del receptor Toll-like R4 en pacientes con enfermedad de Crohn. O sea, parece que nosotros también podemos regular el tránsito intestinal y regular en cierta parte la microbiota, pero también la microbiota directamente puede regular la producción de la serotonina. Esto se ha observado dentro del intestino. Ya fuera del intestino puede ser un poco complicado porque si bien la microbiota puede producir neurotransmisores, estos neurotransmisores no pueden cruzar la barrera hematoencefálica, ¿ok? Cierto, se ha observado que algunos metabolitos podrían estar relacionados, pero pues hace falta un poco de investigación. Ahora, respecto a los neurotransmisores que están relacionados con la microbiota, sobre las catecolaminas, hay ciertos tipos de bacterias que tienen las enzimas necesarias para, a partir de la dopamina, producir no solamente epinefrina, sino también de la epinefrina pasar a norepinefrina, ¿ok? Activarlas. Si tienen un efecto hacia nosotros, eso todavía está como en veremos, pero es algo que sí pueden hacer. La producción de la histamina, ciertos tipos de microbiota pueden producir histamina. También esta histamina puede suprimir la producción de TNF-alfa de manera sistémica. Se ha observado que hay algún tipo de regulación en la inmunidad y la inflamación. Okay. En serotonina, como ya hemos visto, por ejemplo, en murinos germ-free, o sea, sin microbiota, se ha observado una disminución de la serotonina en el hipocampo. Esa es como la relación que se ha observado, pero como había comentado, es difícil establecer exactamente qué, porque pues la serotonina no puede cruzar la barrera hematoencefálica. Escherichia y Lactobacillus producen ácido glutámico y también producen GABA. ¿Okay? Y pues también se ha observado que las bacterias tienen receptores para GABA. O sea, esto también nos vuelve a enseñar que hay una relación simbiótica, no solamente de las bacterias hacia nosotros, pero también de nosotros hacia la bacteria. ¿Qué implicaciones tiene que las bacterias tengan receptores para GABA y cómo los podemos regular? Eso aún no lo sabemos. Ok, sobre las moléculas bioactivas.
que produce la microbiota. Los ácidos biliares conjugados, que nosotros, o sea, que produce el hígado, lo almacena en la vesícula biliar, se libera cuando comemos. Estos ácidos biliares conjugados dañan la pared celular de las bacterias. Hay bacterias que tienen hidrolasa para estos ácidos biliares conjugados, como Lactobacillus, Bacteroidetes y Bifidobacterium. Es decir, estas bacterias han generado una protección contra los ácidos biliares conjugados. Esta hidrolasa los desconjuga. ¿Ok? Ya desconjugados son difícilmente reabsorbidos. Entonces, recordemos que el hígado produce ácidos biliares a partir del colesterol. Entonces, si estas bacterias, Lactobacillus, Bacteroidetes y Bifidobacterium, están desconjugando a los ácidos biliares y por lo tanto es difícil que se reabsorban, el hígado tiene que producir más colesterol, tomarlo del del sistema para poder seguir produciendo ácidos biliares. Por lo que se ha observado que una administración de Lactobacillus reuteri en murinos puede disminuir el colesterol en plasma, ¿ok? Se ha observado también en murinos, pero también en participantes pacientes con hipercolesterolemia, ¿ok? Ahora, también la microbiota puede producir aminoácidos de cadena ramificada, los cuales son esenciales. También tienen algunas, o sea, pueden regular, ¿cómo se llama? O sea, tanto partes del sistema inmune como producción de bacterias, de proteínas. Y si recuerdan, en las clases de bioquímica, cuando se pasaban los aminoácidos y sobre todo los grupos amino entre, por ejemplo, el músculo periférico y el riñón, etcétera. Eso es como la importancia de que la microbiota puede producir estos aminoácidos que son esenciales. O sea, no solamente que vienen de la dieta, sino que la microbiota también los puede producir. Los ácidos grasos de cadena corta, como ya observamos, es una de las moléculas bioactivas que más se ha estudiado, sobre todo en la regulación del apetito. Ahora podemos observar nuevamente, pues, toda la relación que tiene, por ejemplo, aquí también el nervio vago, como ya sabemos, pues, es como la forma más directa de cómo se comunica el intestino con el cerebro. Y ahora podemos también entender que no es que una sola molécula vaya a ser un cambio radical, o sea, sino que es una regulación, pues como ya comentaba, una simbiosis. Que no quiere decir que, ok, una sola bacteria es igual a vida sana, sino más bien es una regulación y pues un contexto, ¿ok? Porque también, así como la microbiota va cambiando durante nuestra vida, también se puede modificar dependiendo de la dieta y estilo de vida que tengamos. Ahora, vamos a hablar de esto. ¿Qué factores pueden modificar a la microbiota? Por ejemplo, ya habíamos platicado del tipo de parto. También hay factores genéticos y epigenéticos que pueden modificar a la microbiota, pero también la microbiota puede modificarlos. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta pueden, regulan a la alta a la de acetilasa, ¿ok? O sea, eso también todavía está, o sea, se sabe que se puede. ¿Qué implicaciones tiene? Ok, si podemos recordar, la de acetilasa coloca grupos acetilo en, o sea, en esta parte de las proteínas de las histonas para, bueno, para apagar, por así decirlo, el gen. ¿Qué genes en específico o cómo se ve influido que estos ácidos grasos de cadena corta de la microbiota, qué implicaciones tiene ya como a un panorama más amplio? Todavía está en verso. La dieta, vamos a tocar el tema de la dieta próximamente. También o sea, si el tipo de comida que comemos, pero también la regulación, la conducta. Ahora, también tenemos que entender que si estamos hablando que la diversidad es mucho mejor, obviamente vamos a evolucionar con la microbiota que también lo promueva. Y la microbiota
va a sobrevivir si nosotros somos sociales. Sobre todo en los primeros años de vida necesitamos convivir con nuestros compañeros, pero no solamente convivir, o sea, tocarlos, obviamente, pues, o sea, los tocas, no sé, comes algo, pues obviamente también tu microbiota la estás compartiendo con otra persona y eso promueve la sociabilidad. El estrés, la interacción social, el miedo, el ejercicio, todo esto puede modificar a la microbiota. Ahora, por ejemplo, sobre el ambiente, el bisfenol A es eh, pues se encuentra dentro del plástico que se utiliza para los contenedores de alimentos. Se ha observado que el bisfenol A, BPA, regula, bueno, se puede unir al receptor de estrógenos. Y también se ha encontrado que a dosis altas puede tener relación con, por ejemplo, cáncer de mama, en pubertad temprana. ¿Por qué se sigue utilizando el bisfenol A en el plástico que se encuentra en la comida? Ok, esa es una controversia con la FDA porque no se ha determinado la cantidad. O sea, no en una sola exposición, que por ejemplo que tú pidas comida a domicilio, o sea, una vez, no sé, una vez al mes, ya quiere decir que te va a dar cáncer de mama. O sea, no, es difícil decir qué cantidad, ¿ok? O sea, qué tan seguido, pero también es algo importante a nosotros a tener en cuenta, pues qué tanto pedimos comida a domicilio, porque, o sea, sí o no, y sobre todo con el unicel, que es plástico, pues con aire es más probable que nosotros observamos este bisfenol A. O sea, cuando tú estás comiendo un alimento y viene en un envase de unicel, sí o sí vas a consumir el BPA. ¿Qué tanto eso te pueda dañar? Pues aún no lo podemos saber. Ahora, si también ya habíamos observado que la toma de antibióticos aguda, si por ejemplo tienes una infección de vías urinarias, te tomas tu medicamento y ya, eso no pasa nada, o sea, la microbiota se puede recuperar. Pero con una toma de antibióticos crónica, sí se puede modificar la microbiota. Ahora, nosotros podemos pensar, no, pues yo no tomo antibióticos, no, pero si comes animales, se utilizan siempre los antibióticos en la carne de animales. Los antibióticos se encuentran en la dieta omnívora y pues esto quiere decir que las personas que tienen una dieta omnívora sí o sí van a tener un consumo crónico de antibióticos y eso también está afectando a su microbiota. Ahora, este artículo fue una discusión del 27 de junio, cuando fue, ¿cómo se llama? Lo del natalicio del doctor Ramón de la Fuente. Estuvo la doctora Torres y la verdad es que su discusión fue muy interesante, su trabajo también. Ella o sea, dentro de su plática habló que, por ejemplo, ella en su grupo del Instituto Nacional de Nutrición han observado que en pacientes con diabetes mellitus, a comparación de controles sanos, se ha observado un incremento en las bacterias gram negativas. ¿Ok? Entonces tenemos que recordar, las bacterias gram negativas tienen lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos activan al receptor Toll-like R4. ¿Ok? Entonces, tal vez esto no genere una inflamación como importante sistémica, pero si es una inflamación como subumbral, eso fue lo que ella comentó, y pues obviamente esta inflamación, si podemos recordar que pues la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares se han observado con esta inflamación, pues sí, subumbral. Ella también comentó que a diferencia que, por ejemplo, la proteína de la soya, la proteína de pues los alimentos basados en plantas no solamente tiene la misma calidad que la proteína de los animales, sino también comentó que la proteína de la soya y obviamente los derivados de la microbiota aumentan la sensibilidad del receptor para insulina, incluso en pacientes con diabetes. Esto pues es bastante, o sea, a mí se me hizo súper interesante porque no solamente quiere decir que pues mejoran, por ejemplo, que haya más gram positivos, menos gram negativos, aumentan la diversidad, sino que también incluso pueden llegar a
aumentar la sensibilidad de la diabetes, que pues es, o sea, diabetes tipo 2, ¿no? Que pues es algo, o sea, el núcleo y pues una enfermedad tan importante en nuestro país. Y por lo tanto también las enfermedades cardiovasculares. También hubo algunos otros datos pues de obesidad, pero pues esto era como lo principal. Ahora, las enfermedades asociadas son muchísimas, ¿ok? No solamente es la ansiedad, el estrés, el síndrome de intestino irritable, enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, EBC y también infarto al miocardio, epilepsia, adicciones, obesidad, trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, etcétera, y pues enfermedades psiquiátricas. Son muchísimas enfermedades las que se han asociado con la microbiota. Vamos a revisar algunos de los hallazgos que se han observado. Trastorno del espectro autista es de uno de los que más se ha investigado con su relación en la microbiota. En murinos se ha observado que hay una mejoría conductual y aumento de la expresión de oxitocina cuando se da Lactobacillus reuteri en machos. En hembras esto no se observó. El ácido valproico administrados en gestante, o sea, en la murina que está embarazada, aumenta esta bacteria de Vibrio que aumenta, o bueno, y esto se ha relacionado de que ya cuando el murino nace, tiene un déficit social y una alteración en la rotación de la serotonina en la amígdala. En humanos se ha observado una disminución de Bifidobacterium y aumento de bacterias patógenas como Clostridia. Recordemos que básicamente los buenos, por así decirlo, son Lactobacillus, Bifidobacterium y Bacteroidetes. Y en humanos, la administración de prebióticos se ha observado una mejoría en los síntomas de la conducta. Dentro de los trastornos depresivos, en murinos se ha observado que la microbiota que sintetiza o degrada GABA tiene una relación con la función cerebral y el comportamiento. En humanos hay una falta de consenso, o sea, respecto a las bacterias que aumentan, disminuyen, etcétera, pero bueno, se ha observado una disminución en Faecalibacterium, que es una productora de los ácidos grasos de cadena corta, y en general una disminución de la diversidad. El uso de probióticos como el Lactobacillus casei ha presentado una mejoría del ánimo en ancianos sanos. Igual, Lactobacillus rhamnosus, como suplemento en el embarazo, se ha observado una disminución de la ansiedad y depresión postparto. Es un posible adyuvante, ¿ok? Ansiedad. En murinos sin microbiotas han demostrado respuestas exageradas de corticosterona, así como una respuesta de ansiedad exagerada. En humanos se ha observado un efecto ansiolítico en la administración de probióticos con múltiples bacterias en sujetos sanos. Lactobacillus plantarum, administrada como un probiótico, podría ser un posible psicobiótico, es decir, que mejore, que tenga efectos ansiolíticos, pero como adyuvante. En la esquizofrenia, en murinos sin microbiota se ha observado una disminución del glutamato en hipocampo y un aumento de glutamina y GABA. En humanos, la infección temprana con Helicobacter pylori genera una malabsorción, una alteración en la barrera, en el epitelio, una disminución en la producción de los tight junction, o sea, pues sí, y eso podría generar pues que más bacterias entren a nuestro sistema y pues también generarían una inflamación, ¿ok? La disminución en la diversidad en pacientes sin tratamiento y pues que aparentemente los probióticos pueden mejorar los síntomas gastrointestinales, pero no se ha observado que los probióticos ni los prebióticos puedan mejorar los síntomas como tal de la esquizofrenia. Ahora, dentro del síndrome de intestino irritable, existe una importancia en la serotonina que modula la secreción, motilidad y percepción del dolor y náuseas. El uso de lactobacillus acidophilus y Bacteroidetes longum es efectivo para disminuir el desconfort gastrointestinal. Ahora, respecto a la dieta baja en FODMAP, si ya hablamos que los prebióticos básicamente serían los FODMAP, ¿ok? O sea, los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polioles fermentables. Es el alimento de la microbiota, ¿ok? Entonces, ¿por qué decimos que a los pacientes con síndrome de intestino irritable se les tiene que dar una dieta baja en FODMAP? Sí, pero no más de 4 semanas, ¿ok? Poco a poco se tiene que reintegrar
este tipo de dieta para que aumenten la diversidad de la microbiota. Se puede utilizar, por ejemplo, un sustituto de fibra para que no tengan tantos síntomas como gases, flatulencias, disconfort, pero sí se tiene que utilizar. O sea, se acepta que lleven una dieta baja en FODMAP mientras para disminuir los síntomas del síndrome de intestino irritable, pero no más de 4 semanas. Ya después de eso tenemos que reintegrarlo, se puede utilizar fibra y ya después irlo reintegrando poco a poco. ¿Okay? Ahora sí vamos a hablar del artículo como tal. ¿Ok? Ahora, la justificación es que, como ya habíamos revisado, el síndrome de intestino irritable es el trastorno funcional gastrointestinal más común. Afecta del 7 al 21% a nivel mundial y tiene una alta comorbilidad entre síndrome de intestino irritable con depresión y ansiedad. Eso también ya lo comentamos, que el 84% de los pacientes con IBS tienen un trastorno depresivo, el 44% tienen un trastorno de ansiedad, 45% de las personas con trastorno de ansiedad desarrollará un síndrome de intestino irritable y el 30% de las personas con trastorno depresivo desarrollará IBS. Ahora, los objetivos del estudio es caracterizar la microbiota y perfiles fisiológicos en participantes con ansiedad, depresión y síndrome de intestino irritable, examinar las asociaciones entre síntomas y variables, las diferencias y similitudes entre perfiles bacteriano, metabólico, endocrino e inmuno entre los casos y los controles. En los participantes no incluidos para la recolección de muestra, la fase 4, el objetivo es investigar síntomas gastrointestinales y salud mental asociado a la dieta, ejercicio, salud oral, uso de sustancias, historial médico, adversidad durante la vida y factores psicosociales. La selección de la muestra son 4 grupos. Un grupo es el de controles, que sanos, otro grupo con depresión y ansiedad, otro grupo con síndrome de intestino irritable y el cuarto grupo que tiene ambas. Todas tienen que ser mujeres de 18 a 40 años, todas que hablen inglés, que se encuentren en Australia. Y, por ejemplo, los criterios de depresión o ansiedad de acuerdo al DSM-5 es por el SCID. Los controles pues no deben de tener ni depresión ni ansiedad, solamente en el grupo de depresión y ansiedad más IBS. Sí se pueden incluir si tienen TOC, fobia específica, trastorno por estrés postraumático o trastornos relacionados a estrés, trastorno del sueño y trastornos externalizados. Como ya habíamos revisado, los trastornos psicóticos, trastorno bipolar se excluyen, trastorno por consumo de sustancias también y también a las fumadoras. Si tiene un consumo perjudicial, por ejemplo, de alcohol, pues, o consumo general de alcohol, pues sí se puede incluir. El síndrome de intestino irritable es de acuerdo a la clasificación de Roma 4 y pues solamente deben de tenerlos los participantes que se encuentren en los grupos de síndrome de intestino irritable. Ok, en la fase 1 se hace la historia médica, la historia acerca de síntomas gastrointestinales, la información biográfica. Okay, o sea, si toman medicamentos, también se van a excluir a los participantes que tengan tratamientos, por ejemplo, con antidepresivos, o sea, los psicofármacos, si lo tomaron 4 semanas anteriores, si por ejemplo están tomando medicamentos porque tienen alguna infección, si se considerará la infección 2 semanas después de que haya tenido su tratamiento, ya se podría recolectar la muestra, ¿ok? Entonces, en todas las fases se van a observar que si, por ejemplo, los participantes no quieren dar la muestra, pues van a pasar directamente a la fase 4. En la fase 2 se dividirán, dependiendo de los criterios, en los 4 grupos. Aquí es donde se hará la entrevista semiestructurada por psicólogos y bueno, los médicos investigadores. Puede ser personal, o sea, presencial si es posible, o si no también se hará en línea. También la escala de funcionamiento global y escalas tanto de ocupación como de funcionalidad durante su vida. Igual, los participantes que sean excluidos durante esta fase se integrarán directamente a la fase 4. Se espera que se puedan recolectar al menos 160 participantes. Ahora, sobre el SCID 5 hay 3 versiones. La versión que se utilizará es la versión para investigación. Es una entrevista semiestructurada, puede ser personal o en línea.
Las escalas de severidad han demostrado una consistencia interna suficiente con alfa de Cronbach mayor de 0.80 en diferentes estudios, una adecuada fiabilidad test-retest respecto a la psicopatología actual. También evalúa la psicopatología durante la vida y pues en el estudio se excluyeron fumadoras y participantes con trastorno por consumo de sustancias. Ahora, durante la fase 3 se hará la recolección de la muestra. Irán directamente a la casa de los participantes. Se les entregará a los participantes las instrucciones que deben de seguir para la recolección de las heces, de la orina. Hay 2 recolecciones de la orina en el día 1 y en el día, en el día 2 y en el día 3. Y pues también una persona, ¿cómo se llama? Obtendrá la muestra de cabello. También se realizarán las medidas antropométricas. Ahora, a ver, entonces, en la fase 4, así no, estaba aquí. Respecto a la recolección de la muestra de las heces, se recolecta la muestra, se hace una extracción del genoma, no solamente es la identificación de las especies, sino también la abundancia, la funcionalidad, la diversidad. Aquí se hace como un estudio de los grupos taxonómicos asociados y agrupados y pues también de estas muestras se obtendrán las hormonas, como ya hemos revisado, cortisol, de hidroepiandrosterona y testosterona. Respecto a los metabolitos, no es tan claro de exactamente cuáles van a tener en cuenta. No sabemos si, por ejemplo, van a cuantificar los ácidos grasos desconjugados o los ácidos grasos de cadena libre, triptófano, por ejemplo. Eso no está especificado, pero pues también eso se va a evaluar. Y en la fase 4, al final se hará igual un cuestionario respecto a la dieta que lleva, la funcionalidad emocional, la salud tanto mental y física, si realiza ejercicio, la calidad de vida, la salud oral, que también es muy importante, la microbiota oral e intestinal son diferentes, pero sí tienen una relación, y la adversidad durante la vida. ¿Okay? Ahora, el análisis son básicamente 3 partes. La microbiota intestinal y oral por secuenciación de rRNA en subunidad 16S ribosomal para observar la diversidad y la taxonomía. El metaboloma va a ser por espectroscopía nuclear NR, los metabolitos, no sabemos específicamente cuáles, y el análisis endocrino inmune por un ELISA, en las hormonas que ya revisamos, y la proteína C reactiva. Ahora, esto es parte de la discusión porque tenemos que tener en cuenta qué posibles resultados podemos observar con lo que ya hemos observado, con los antecedentes que hemos tenido. Yo consideré al menos estos resultados. En la microbiota, que existe una menor diversidad en el grupo de IBS, muy probablemente sea relacionado a la severidad del IBS y también si está asociado a depresión y ansiedad, es decir, que haya incluso menor severidad en este grupo, una menor proporción de lactobacilos y bacteroides y una mayor proporción de gram negativos a comparación del grupo control. En moléculas, que existe una disfunción del eje hipotalámico hipófisis adrenal, una mayor inflamación subumbral, es decir, por ejemplo, PCR, proteína C reactiva, una disminución de los ácidos grasos de cadena corta, una disminución de ácidos biliares secundarios y también se podría observar una disminución del triptófano. Bueno, que diga al revés, un aumento del triptófano. Respecto a la clínica, que en el grupo comórbido, es decir, IBS con depresión y ansiedad, existe un mayor cambio de la microbiota y que esto se relaciona a la severidad, que no existe severidad, diferencia por grupo de edad, porque como ya habíamos revisado el grupo de adultos, no hay mayor diferencia, que existe un posible factor protector, el tipo de dieta y realización del ejercicio. Aquí también hay que considerar si la dieta baja en FODMAP, que sí se acepta, pero solamente si tiene síndrome de intestino irritable. En los otros grupos, por ejemplo, en los controles, se excluye si tienen dieta baja en FODMAP, ¿ok? También sería relevante saber cuánto tiempo lleva teniendo esta dieta baja en FODMAP, porque eso también, pues,
o sea, si tiene más de 4 semanas, pues muy probablemente también tenga una menor biodiversidad de la microbiota. Ok. Respecto a las implicaciones en psiquiatría, para también, hemos revisado varias cosas, pero hay algunas que pues serían importantes como llevarnos sobre todo al consultorio. Es los psicofármacos, tanto la microbiota puede modificar la absorción por estabilidad de la unión de enterocitos y el metabolismo de fármacos. Es decir, la microbiota puede modificar la absorción de los psicofármacos, pero, por ejemplo, la sertralina, paroxetina y fluoxetina tienen una actividad antibacteriana contra gram positivos. El uso crónico de fluoxetina se ha observado en una disminución de Prevotella, Succinibibrio, lactobacillus y bacteroidales. ¿Okay? Y los antipsicóticos, en los atípicos, se ha observado una disminución de la diversidad de la microbiota en mujeres, pero no en grupos, pero no en hombres, en un grupo con trastorno bipolar. Es decir, son pacientes que nosotros tenemos todo el tiempo, que tienen antidepresivos, que tienen antipsicóticos, y pues hay que tener en cuenta que pues también estos fármacos que estamos dando disminuyen básicamente la diversidad y disminuyen las bacterias buenas, Prevotella, Lactobacillus, Bacteroidetes, ¿ok? Ahora, respecto a los probióticos, este es como un resumen de todo lo que se ha observado respecto a los probióticos, de todos los hallazgos que se ha observado en los probióticos. Por ejemplo, en modelos de salud mental se ha observado una prevención en la ansiedad y depresión que tienen un efecto antidepresivo y ansiolítico y una mejoría en los déficits cognitivos. Por ejemplo, en grupos mayores de 60 años, o sea, humanos mayores de 60 años sanos, se ha observado que el uso de probióticos mejora su funcionalidad cognitiva, ¿ok? Entonces, esto va a tener en cuenta que, pues, no quiere decir que la microbiota o que si le damos probióticos va a ser la panacea y va a ser el de primera línea, o sea, esa no es la idea. Pero, pues sí, o sea, si ya sabemos que el uso de probióticos en humanos con trastorno depresivo mayor demostró una disminución de biomarcadores asociados a la depresión, existe una falta de consenso en la dosis de los probióticos y también qué probióticos específicamente. Casi todos tienen lactobacillus, pero pues hay algunos que tienen 2, 3, hasta 7 tipos de bacterias. Y no solamente el uso de probióticos, o sea, yo puedo tomar probióticos, pero si estoy comiendo una dieta baja en FODMAP, baja en fibra, baja en verduras, pues esos probióticos eventualmente se van a morir porque no les estoy dando nada de comer. Hay una dificultad por la heterogeneidad de las enfermedades mentales y este es el más importante, que es un adyuvante, ¿ok? Los probióticos se pueden dar como adyuvante. Si ya estamos viendo que los psicofármacos pueden alterar la microbiota a la mala, pues podemos dar un adyuvante y esto, o sea, y al dar el adyuvante de los probióticos o los prebióticos, pues podemos corregir este daño, ¿ok? Ahora, quisimos revisar algunas diferencias de la dieta. Por ejemplo, les puse esta imagen la saqué de un artículo, pero primero la observé en un video de este sitio, nutritionfacts.org. La verdad es si tienen chance de observar algunos de los videos, son de psicoeducación, o sea, para el público en general, pero la verdad es que son bastante basados en evidencia y entendibles. En este estudio en específico se vio, se utilizaron dos grupos. Un grupo africano aborigen, es decir, que todavía no tenía no estaba contaminado de la dieta occidental, que es el que está representado por el brócoli, a comparación de sujetos con dieta occidental. Se observó que los participantes que tienen una dieta alta en fibra, alta en verduras, en leguminosas, tienen en el colon mayor producción de ácidos grasos de cadena corta. Y aquí, como bien dice, una protección contra las enfermedades occidentales. ¿Qué enfermedades occidentales? Pues diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, ¿ok? A diferencia de la dieta occidental, que está más basada pues, en carne, en grasas,
con disminución de las verduras y de las leguminosas, que pues si bien obtienen sus nutrientes en el intestino delgado, no queda nada para la microbiota en el colon. Y se ha observado un aumento, y bueno, hay una disminución de la diversidad en la microbiota y pues un aumento de estas enfermedades occidentales, ¿ok? Como para tener en cuenta. Hay un estudio muy interesante, está hecho en México, en Oaxaca. Se observaron dos grupos pediátricos de niños de 6 a 12 años, un grupo en Oaxaca, en la sierra, que pues, o sea, trataban de como observar la diferencia que ya hemos visto antes entre una dieta no occidental de pues indígenas contra una muestra de participantes pediátricos de la Ciudad de México. Ahora, se observó que tal vez sí sigan teniendo una dieta alta en FODMAP, pero sobre todo el investigador observó que no tienen acceso a agua potable, pero sí tienen acceso a productos altos en azúcar, los refrescos. Entonces aquí, pues en realidad no hubo tanta diferencia entre la microbiota de los niños en Oaxaca como de los niños en la Ciudad de México, y se observó una asociación entre la insulina plasmática en el ayuno en ambas zonas geográficas y los niveles de triglicéridos en Oaxaca, ¿ok? Con un aumento de este índice de firmicutes y bacteroidetes, es decir, un aumento de firmicutes del malo y una disminución del bacteroidetes, del bueno, ¿ok? Es decir, por ejemplo, aquí lo remarqué, que la frecuencia del consumo de bebidas azucaradas en niños de 5 a 10 años es mayor en Oaxaca que en la Ciudad de México. Esto pues ha afectado porque si bien su microbiota pues era más sana, más diversa, pues ahora ya no, porque pues ahí, y no es, pues sí, porque no tienen acceso a agua potable, pero sí tienen acceso a las bebidas azucaradas. Y pues esta es la última, que es las fortalezas y las limitantes del estudio. Las fortalezas es que es el primer estudio que incluye participantes con depresión, ansiedad y síndrome de intestino irritable. Hay una relación entre la clínica, la microbiota y las moléculas bioactivas. Las limitantes podría ser que no considera a hombres ni otros grupos etarios, pero como ya observamos, pues la verdad es que sí hay muchas diferencias entre los hombres y las mujeres. Sería interesante de ver. No especifica los metabolitos a cuantificar o si se cuantificarán neurotransmisores, y pues que excluye a participantes con tratamiento con psicofármacos. Estas son las referencias y pues ya está. No quería terminar sin observar esta noticia tan importante de la última semana, pero pues eso es todo.